Nos preparamos entonces para recibir a la clase de jóvenes adultos. Y ahí tenemos al hermano Gabriel y al hermano Efraín como maestros de esta clase. Gracias por su participación, aquí los dejo. El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: El Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, pero él está cuidando el rebaño. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. El Señor le dijo a Samuel: Este es, levántate y úngelo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Todavía pasaría algún tiempo antes de que David creciera y llegara a ser rey. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra contra los israelitas. Un famoso guerrero salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba una pesada armadura y se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas tuvieron mucho miedo. Entretanto, Isaí se encontraba en casa, mientras 3 de sus hijos se hallaban en el ejército, peleando contra los filisteos. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: Vete pronto al campamento, averigua cómo le vas a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Mientras David y sus hermanos conversaban, Goliat salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Entonces David le dijo a Saúl: Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Saúl le dijo a David: Anda pues, y que el Señor te acompañe. De modo que David tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo y le dijo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. El rey Saúl quedó impresionado por la victoria de David sobre Goliat y llamó a David al servicio de la corte del rey. David y Jonatán, hijo de Saúl, entablaron una amistad fuerte como si fueran hermanos. Sin embargo, la popularidad de David hizo que Saúl se consumiera por la cólera y la envidia, y en varias ocasiones trató de matar a David. Finalmente, David, temiendo por su vida, huyó de Saúl. Pero Saúl estaba decidido a matar a David. Viéndose en peligro, David hizo lo que siempre hacía.
vertía su temor delante de Dios y oraba clamando ayuda. Líbrame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de lo que me atacan. Sin que importara cuánto se esforzaba Saúl, David constantemente se le escapaba. Un día, cuando estaba escondido en una cueva y Saúl entró para hacer sus necesidades, David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl. Después, David lo siguió gritando: Majestad, majestad, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Cuando David terminó de hablar, Saúl se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, me has devuelto bien por mal. Que el Señor te recompense. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y que consolidarás el reino de Israel. Después que Saúl murió, Dios dirigió a David para que afirmara su llamamiento como rey. Poco después, dirigió a los israelitas a lograr victorias decisivas sobre los problemáticos filisteos. Este periodo también vio uno de los logros más importantes de David. Conquistó Jerusalén, convirtiéndola en la capital nacional y espiritual de Israel. Consciente de que la atesorada arca del pacto merecía una casa majestuosa, David empezó a concebir un templo permanente. David consultó con Natán, un profeta confiable de Dios, acerca de sus planes. La respuesta del profeta, reflejando lo que Dios pensaba en cuanto al asunto, debe haber dejado aturdido a David. No serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Yo, el Señor, te edificaré una casa. Yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. David organizó un ejército efectivo con un liderazgo confiable y lo usó de manera estratégica para estabilizar Israel. David fue guerrero, poeta y un hombre conforme al corazón de Dios. Él fue un líder que puso a Dios primero, que amó y siguió a Dios. Todo en el registro bíblico muestra que Dios bendijo a este pastor y rey. Sin embargo, David no era un hombre perfecto, como veremos en nuestro próximo relato.